Gracias, Padre, por tu amor, por tu favor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Levante su mano derecha y pidámosle al Señor que sea administrando nuestras vidas por medio de esta palabra. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias en esta hermosa noche, Señor. Primeramente, Padre, por la vida que tú nos das y por la buena salud. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar dentro de tu casa, Señor. Rogando, bendito Dios, que tomes tú este tiempo, que tomes tú este espacio, que seas tú ministrando, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas, Padre, por medio de tu palabra, por medio del consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Toma tú este lugar, Señor, toma tú mi vida, mi Dios, y seas tú poniendo en mi boca, Padre, las palabras correctas para, bendito Dios, poder dar lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos todas estas cosas en el nombre maravilloso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma, mis hermanos. Padre, inteligencia y conocimiento, quiero poner por obra tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Puede tomar su lugar, mi hermano. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí con cada uno de ustedes y que nos da el privilegio de poder compartir en esta noche la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, por la vida de su familia que nos da esta oportunidad y este privilegio. Amén. ¿Cuántos queremos llevar un consejo de la palabra del Señor? Saben que cuando el Señor nos da esta bendición, este privilegio de compartir su palabra, primeramente Él habla a nuestras vidas y nos habla por varios días para poder analizar, ver de qué manera en lo personal estamos viviendo lo que el Señor nos está dando para poderles compartir a su pueblo. Y en esta noche yo le hago una pregunta. ¿Usted ha escuchado la voz del Señor? ¿Sí realmente la ha escuchado? Porque a veces tal vez pareciera ser que le escuchamos, pero ese no es el problema de escuchar la voz. El problema está en que si creemos lo que la voz del Señor nos dice a nuestra vida. ¿Usted cree lo que el Señor ha prometido para usted? ¿O todavía hay un poco de duda? Fíjese que a veces, viendo las circunstancias que cada uno de nosotros pasamos o vivimos,
entre esa duda si en realidad llegará las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé si le pase a usted o nada más me ha pasado a mí, porque realmente llega ese tiempo en el cual a veces decimos: Señor, ¿será que sí llegará tu promesa? Viendo las circunstancias por las cuales yo estoy, por las cuales yo estoy pasando, híjole, es donde entra la duda. ¿A poco no? Vea que sí, y más cuando va pasando el tiempo y pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasa un año y no se ve claro. Dice: Señor, tengo un año pidiendo esto, esperando esto. Pero el tiempo de Dios es perfecto y su ayuda llega a tiempo. Su mano está en el momento que nosotros la necesitamos. Amén. Y yo quiero ir a un relato de la palabra del Señor que está en el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22. Muchos de nosotros tal vez ya lo hemos leído y lo conocemos de memoria y sabemos algunas cosas de las que suceden en este relato, pero yo quiero leerla juntamente con usted y analizar este relato en un versículo que me llamó mucho la atención. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo, después de que él compartía la palabra, buscaba un tiempo de estar solo para tener comunión con el Padre y poder escuchar su voz, y al escuchar su voz poder compartirle a esa multitud, pero también a sus discípulos lo que el Padre le había dado. Amén. Y dice la palabra del Señor: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Quién les habló? Jesús. ¿Usted reconocería la voz de Jesús? ¿Se anduvo caminando con él? ¿Sí la reconocería? A ver, mis hermanas, ¿ustedes reconocen la voz de su esposo? ¿Sí la reconocen? O a veces dicen: ¿sí será? O ya me lo cambiaron. ¿Esposos reconocen la voz de su esposa? Más cuando les grita, ¿verdad? Y la hermana más la reconoce la del esposo cuando: oye, ¿me vas a dejar gasto? Y el esposo: solo piensas en dinero, mujer. Pero ¿sí la reconoce o no la reconoce? ¿Vea que sí la reconoce? Y nos damos cuenta que aquí en este pasaje de la palabra dice que los discípulos avanzan, pero en medio de esa travesía el Señor les permite tener una situación complicada, difícil. Una situación en la cual decían: yo creo, ¿qué va a pasar? Porque dice que iban en una barca y esta barca era azotada por aquellas olas, y que yo me imagino que, bendito Dios, no nos lo permita, ¿verdad? El poder, a lo mejor yo creo, estar en esa situación, porque estaríamos temblando, sería muy difícil. Aún así, yo creo los hermanos que han tenido esa oportunidad y esa experiencia de subirse a
a un barco o una lanchita y uno va en el medio del mar, el mar es imponente, hermanos. Realmente hay momentos en que entra un poco de miedo. Ahora imagínense con una gran tormenta, en una situación de estas y en la noche. ¿Usted cree que en el mar en la noche se alcance a ver algo? Yo he visto en las películas y en la noche no se ve nada. Está oscuro. ¿Verdad que sí? Imagínense con unas olas y moviéndose de un lado para otro. Uno se está imaginando luego un tiburón ahí, ¿verdad? Esperando a ver a qué hora se cae. ¿A poco no? Y dice la palabra del Señor, fíjese, que el Señor los dejó hasta la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe usted qué es la cuarta vigilia o a qué horas es la cuarta vigilia? Dice que la cuarta vigilia de la noche es el momento más oscuro de la noche. Es la hora de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Es la hora donde tal vez el sueño es más profundo. Es la hora donde el Señor nos ministra de una manera especial. Pero en ese momento y en esa hora en el mar era la hora más complicada. Imagínense, no sé si eran las 3 o las 4 de la mañana. Imagínense con una situación así, pero no solamente en ese tiempo, sino fue toda la noche. Porque ahí menciona que fue a la cuarta vigilia, a lo último, a lo más complicado. ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos ha permitido el estar en una situación, no en el mar, pero sí dentro de lo que vivimos día a día, en esa situación en la cual el Señor nos deja hasta el final cuando realmente ya no podemos? Yo creo que todos hemos pasado por una situación así, que nos deja hasta el momento en el cual decimos: Señor, ayúdame, ya no puedo. Porque yo me imagino que así sus discípulos estaban en esa hora, toda la noche, cansados, con miedo, con frío. No sabemos qué es lo que estaban pasando o viviendo en ese momento. Pero dice que los dejó hasta lo último, hasta la hora más pesada. Pero sabe que en ese momento en cual nuestra vida está pasando por esa situación difícil, y nosotros que confiamos y que tenemos un Padre hermoso y que llega en el momento que lo necesitamos, dice que el Señor Jesús se les apareció. Pero dice que ahí, ¿sabe qué pasó? Que ellos se espantaron porque creyeron que era un fantasma. Si en esa oscuridad de la noche, en medio del mar, ellos pensando que era un fantasma, imagínense el resplandecer del Señor Jesús. Porque dice la palabra que Él es luz. Y lo hemos visto anteriormente en algunos mensajes que nos han dado, que Él es luz, amor y vida. ¿Y qué es lo que tenemos que dar nosotros? Luz, amor y vida. En el momento que se les aparece, mi hermano, su resplandecer era tan grande que ellos dijeron: ¿qué será esa luz? Ellos pensaron que era un fantasma. Y todavía aún así se espantaron. Y tal vez yo hubiera hecho lo mismo. Pues sí, porque no distingo. ¿Qué será? ¿Quién es? ¿Qué es lo que brilla? Pero cuando enseguida el Señor les habla y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Usted tendría miedo? ¿Verdad que no? Claro que no, porque estamos escuchando la voz de aquel que todo lo puede, de aquel que nos ama, de aquel que tiene el cuidado de nosotros, de aquel que no va a permitir que vayamos más de lo que no podamos soportar. Él ya tenía preparado ese tiempo para mostrarles a cada uno de ellos que Él tiene el cuidado de nosotros en todo tiempo.
Amén. Y que les dice, tened ánimo. ¿Cómo estaría su ánimo? ¿Cómo está su ánimo de usted en este momento? Tal vez algunos lo tienen al 100, pero también estoy seguro que algunos lo tienen al 10. Yo no sé por qué circunstancia estés pasando en esta noche, pero sabes que Dios sí sabe. Él sabe por qué situación estás tú pasando en esta noche. Y que en esta noche Él te quiere decir, ánimo, ten ánimo, ten ánimo. Dice, yo soy. No temáis. Dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. Dice, alma mía, alaba al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que te corona de favores. Aún mis hermanos dudando, aún teniendo miedo, aún en la infidelidad, Él aún así nos ama y está al pendiente de nosotros. Porque sus discípulos anteriormente, unos capítulos atrás, más bien versículos, habían visto un milagro muy grande que el Señor Jesús había hecho. Dice la palabra que le había dado de comer a más de 5,000 personas. Ellos habían visto el poder del Señor. Ellos habían palpado el poder del Señor, pero estaban en ese proceso de que su fe fuese fortalecida. Dice la palabra del Señor más adelante, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si usted escucha la voz de su Señor, ¿dudaría de la voz de su Señor? Cuando usted escucha la voz de su esposo, hermana, ¿duda de la voz de su esposo? ¿Verdad que no? Pero Pedro le pregunta y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No podemos probar al Señor, pero también hay un pasaje de la Biblia que Él mismo dice, probadme y veréis que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Pero aquí en este pasaje, mis hermanos, dice que Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos metemos en situaciones complicadas? Porque cada uno de nosotros hemos tomado malas decisiones, ¿o no es así? Dice que todo lo que nos pasa es porque a veces nosotros así lo hemos buscado. Porque aquí fue Pedro el que le dijo al Señor, manda. Dijo el Señor, ven. Y muchas veces así nosotros mismos y nosotros solitos nos metemos a muchos problemas, mis hermanos. Porque allí el mar, las olas representan los problemas que vivimos diariamente. Y esas situaciones difíciles por las cuales pasamos y vivimos y por las cuales el Señor permite que pasemos, porque el Señor permitió que Pedro caminara sobre las aguas, son las que nos hacen que volteemos a ver al Señor o que volteemos a ver a los problemas. ¿A dónde va a voltear usted? Porque dice que cuando Pedro quitó la mirada del Señor Jesús,
¿qué pasó? Se comenzó a hundir, comenzó a tener miedo. ¿Y qué le había dicho el Señor? No temáis. Pero muchas veces, mis hermanos, las circunstancias por las cuales pasamos nos distraen y nos roban la atención de lo que realmente tiene importancia en nuestras vidas, que la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este relato nos muestra de cómo aún Pedro, viendo los milagros que el Señor Jesús había hecho antes, viendo cómo había podido caminar sobre las aguas, de un momento a otro su fe se vino abajo. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. A veces nosotros decimos, sí tengo fe, sí creo. Pero apenas nos decían, la fe es creer. Y si tenemos fe, también tenemos amor hacia el Padre. Y si tenemos amor hacia el Padre, también debemos de tener esperanza en saber esperar el momento. Pero a veces nosotros nos queremos adelantar. Nosotros queremos correr cuando todavía no caminamos. Pero el Señor aún así permite que seamos metidos en ese proceso. Pero dentro de ese proceso, dice la palabra del Señor, que cuando Él comenzó a hundirse, el Señor extendió su mano y lo rescató. ¿Quién está siempre contigo? Porque dice que en la barca estaban los demás discípulos, ¿o no? ¿Eran hombres que sabían nadar o no? ¿Verdad que sabían nadar? Porque eran pescadores. ¿Cuántos discípulos se quedaron en la barca? 11. ¿Y quién de ellos se echó un clavado por Pedro? Ninguno, ¿verdad? No, ese Pedro fue el valiente, pues que se ahogue. Yo que me voy a aventar por él. ¿Sí o no? ¿Qué habrá dicho Pedro en ese momento? Voy a parafrasear, dice el pastor, ¿no? Oye, no sean gachos, échenme la mano, ¿no? Ven que me estoy hundiendo y no me ayudan. ¿O no? ¿Sabes que hay procesos que los tienes que pasar tú solo? Hay procesos en los cuales el Señor te dice, tú solito tienes que entrar aquí. Porque tal vez a lo mejor después de haber salido y ya estando en la barca, a lo mejor Pedro les ha de haber dicho, no inventen, me dejaron morir solo, no se pasen. Pero era el proceso que él tenía que pasar. Porque ¿quién lo decidió así? ¿Los demás lo aventaron o él solito se aventó? Él solito se aventó. Y a veces que nosotros así, solitos tenemos que pasar ese proceso. ¿Pero sabe para qué? Para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque si no pasamos ese proceso solitos, no vamos a ver la gloria del Señor. Porque ahí dice que Pedro vio la gloria del Señor, porque fue rescatado. Y dice que después de que subieron a la barca, ¿se calmó qué? El viento. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, realmente, escuchamos su voz y ponemos por obra sus mandamientos, dice que todo problema por el cual tú estés pasando y estés viviendo, ¿qué pasa? Se viene abajo. Se calma. Y Dios te envía la respuesta, Dios te envía la solución. Y el Señor nos ha permitido el ver milagros palpables en esta casa. Cuando a veces para muchos dicen, ¿quién sabe? Pero para los que creemos, todo nos es posible. Y decimos, Señor, yo espero. Yo espero. ¿Cuánto tiempo tenga que esperar usted? Yo no lo sé. Pero usted sigue esperando.
porque su respuesta va a llegar. Dios tiene cosas bien hermosas para cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero ¿sabe por qué no las recibimos? Porque cuando las vamos a recibir nos rendimos, desfallecemos, no seguimos caminando igual. ¿Sabe que debemos estar atentos a la voz del Señor todo el tiempo, a lo que Él tiene para nosotros? Pero también sabe que Él anhela escuchar su voz de usted. Él me pone en mi corazón en este tiempo de que recibe uno la palabra, porque a veces lo único que queremos es escuchar todas las promesas que Él tiene para nosotros. Pero Él también te dice en esta noche: extraño tu voz, extraño esa búsqueda de mi presencia, extraño cuando entrabas a esa habitación y a solas clamabas, y a solas me dabas gracias, y a solas me buscabas. Él también extraña tu voz. Él extraña también que tú lo busques. Él extraña que tú le digas: Señor, gracias, gracias. Por lo bueno y por lo malo. Dice en el libro de Job: ¿acaso has de recibir solamente lo bueno? También lo malo. Porque al recibir también lo malo, después de eso viene una promesa, después de eso viene una bendición, si esperamos en Cristo. Amén. Porque dice la palabra del Señor que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Amén. Los que esperan en Él, solamente los que esperan en Él. ¿Estás tú dispuesto a seguir esperando en Él? Aun cuando las olas sean grandes, aun cuando el problema que esté enfrente parezca ser imposible. Si tú esperas, Él te va a fortalecer. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y si nos fuéramos a la lógica de lo que esta vida nos muestra, uno se preguntaría: ¿cómo las multiplica? Si 0 por 0 es 0, ¿o no es así? ¿Cómo es de que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas? Porque su poder es sobrenatural. Porque nosotros estamos acostumbrados a movernos en lo natural, pero Él nos quiere mostrar lo sobrenatural. Porque a Pedro se lo mostró. Camine usted arriba del mar. Si usted lo cree y Él lo quiere, así va a ser. Pero a veces entra la duda: Señor, ¿será? ¿Será que sí? No, usted declare: yo espero en el Señor, y va a ser así en el nombre de Jesús. Porque la fe es eso. ¿Qué es la fe? Creer que tiene lo que ya usted pidió. ¿O no es así? Aun cuando usted no lo vea, yo creo que ya lo tengo. Yo creo que va a llegar. Dice que Pedro clamó al Señor. ¿Lo escuchó o no lo escuchó? Cuando usted clama, Él escucha. Que dice la palabra: si mi pueblo me invocare. ¿Sí o no? Yo lo escucharé. Pero tenemos que creer y tenemos que estar atentos a la voz del Señor. ¿Sabe que nos muestra la palabra del Señor que hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Lucas 24:13, donde habla acerca de dos discípulos del Señor,
descendiendo a una tierra a la cual ellos no debían de ir. Esa tierra se llama Emaús. Emaús tiene muchos significados, pero uno de ellos que me llama es tristeza. Sabe que muchas veces que cuando no escuchamos, no estamos atentos a la voz del Señor, nuestra vida comienza a descender. Y tanto es así, hermanos, que estamos tan distraídos con lo que pasa a nuestro alrededor, que no nos damos cuenta de quién camina con nosotros. Cuando quién es el que camina con usted todos los días, nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que estos discípulos iban caminando y dice que se les emparejó el Señor. Usted lo puede leer en su casa. Y dice que les preguntó, ¿por qué estáis tristes? Y ellos le dicen, ¿acaso no sabes? Yo me imagino que ni siquiera voltearon a verlo, porque tal vez iban con su rostro caído. Es un canto caminando sin rumbo y sin dirección. Porque dice que siguieron caminando y siguieron conversando con él. ¿Y cómo es posible que no se dieron cuenta quién era? ¿Cómo no escucharon su voz? Dice él que todos los días convivía con ellos. Y dice aún así que después todavía lo invitaron a cenar. ¿Y sabe hasta cuándo lo reconocieron? Dice la palabra del Señor que hasta que partió el pan. ¿Cuánto tiempo estuvieron conversando con Él y no se habían dado cuenta que era nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo has caminado con Él y no te has dado cuenta que Él está contigo? ¿Sabes que muchas veces pasa? Y puede pasar un mes, puede pasar un año, pueden pasar 2. Pero por eso es el consejo. Para levantar nuestra vista nuevamente, para abrir nuestro oído, para estar atento al consejo, para estar atento al mensaje, para estar atento a esas promesas, para avivar nuestra vida. Por eso es la palabra. ¿Sabes que muchos de los que venimos aquí tal vez venimos y nos vamos igual? Pero con uno solo que se lleve el mensaje, con eso es ganancia. Con uno solo. Porque Dios va a hacer una obra maravillosa en aquel que ha creído, que ha escuchado y que quiere ver, que quiere palpar. Y dice la palabra del Señor, fíjate, después de todo lo que pasaron, las horas que ellos vivieron esa situación difícil, esa experiencia que tuvieron con Pedro, que nosotros ya tuvimos una experiencia similar, ¿verdad? Con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Que no pudo caminar sobre el agua. Llevaba su tablita, ¿no? Pero gracias a Dios que el Señor lo sacó, lo rescató. Pero después de toda esa travesía, el Señor trae paz, porque en esa situación también que el Señor permitió con el hermano de la iglesia, después tuvieron paz, alegría, gozo, viendo la mano de Dios. Pero dice en el versículo 34 de este capítulo de Mateo, dice que Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genezaret. Otra traducción de la palabra del Señor dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Pero ¿sabe que ese nombre de Genezaret trae una bendición bien grande y a dónde el Señor te quiere llevar? Después de que tú pasas por esa travesía, por la cual tal vez en este momento estás pasando, el Señor te quiere llevar a este lugar.
Y tal vez digas en lo literal, dices, está muy lejos. Pero en lo espiritual, Genezaret tiene un significado bien hermoso. Y la palabra Genezaret viene del hebreo Gan o Jeret, que significa jardín de las riquezas. ¿Te gustaría estar ahí? Y si habla de riquezas, tú puedes centrarte en la riqueza que tú quieras, pero yo me quisiera centrar en todas. Porque no solamente hay que ver lo que es la riqueza material, también nos puede tener en un jardín de una riqueza espiritual, en un jardín de una riqueza matrimonial. ¿O no es así? La riqueza viene de muchas formas, porque muchos dirán, no, la riqueza es tener dinero. Pero ¿sabe que hay mucha gente que tiene dinero y no es feliz? Porque esa no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza primeramente es tener vida y tener buena salud. Si usted tiene vida y tiene buena salud, usted es millonario. ¿O no es así? Con eso, mi hermano, ya todo lo demás, dice la palabra del Señor, que vendrá por añadidura. Lo que Él tiene para cada uno de ustedes. Porque no puede darle al hermano Chava lo que tiene para el hermano Pepe. Y el Señor tiene para cada uno de ellos sus añadiduras. Como las quieran, cuando ellos las quieran. Amén. Pues el Señor te quiere llevar a ese lugar después de esa travesía por la que tú estás pasando. Y sabes que este lugar, en lo literal, que realmente existe, dice que es una zona cultivable del mar de Galilea en Israel. Y hasta el día de hoy dice que es la zona más fértil del país. Eso es lo literal. Pero en lo espiritual también podemos ser que nuestra vida sea la más fértil del lugar donde te encuentres. Que seas la persona más fértil en tu trabajo, la persona más fértil en tu hogar, la persona más fértil en la iglesia. Porque dice que ahí donde el Señor te puso, has de dar mucho fruto. Porque sabe que el Señor te ha puesto en una casa en especial, porque ahí vas a dar fruto. No por casualidad llegaste a esta casa. Sabes que cuando hubo un tiempo que yo no me congregaba, yo le pedía al Señor que Él me diera una casa. Y yo estuve orando y pidiéndole al Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo haga algo? Y yo le decía al Señor, llévame a un buen restaurante de tu palabra. ¿Y sabes que el Señor me trajo aquí? De una manera especial. Sin esperar, el Señor me trae y me confirma el lugar. Pero ¿sabe cómo me confirmó el lugar? Por medio de la ofrenda. Tal vez diga, híjole, siempre tienen que mencionar la ofrenda. Pero bueno, a mí me confirmó así. Porque en aquella ocasión yo no venía preparado para estar en un servicio. Yo iba al parque, pero que el Señor permite que se viniera un aguacero, mi hermano. Pues ya no pude ir al parque. Y le digo a mi esposa, pues ¿sabes qué? Que mira, me hablaron de una iglesia que se encuentra al lado. ¿Qué te parece si vamos a buscarla? Y dice mi esposa, pero así, venimos en paz, venimos en tenis. Y pues nada más vamos a ver dónde es y ya para el próximo domingo pues ya nos congregamos. Pues venimos y buscamos y no dábamos, mi hermano. Siendo que yo pasaba diario por aquí, imagínese nada más.
pero Dios ya tenía lugar. Escucho de repente la alabanza cuando pasamos por aquí afuera, escucho las alabanzas, digo, mira, aquí es, aquí es. Digo, vamos a entrar. Pero veníamos en paz. Pues así, le digo, pues vamos. Llega el momento de las ofrendas, pongo mi ofrenda en mi mano y el Señor me dice, ¿eso es lo que tú pagarías en un buen restaurante? Híjole, Señor. A veces cómo se siente uno cuando la voz del Señor es así audible, y más cuando nos habla de dinero, ¿verdad? Yo le dije, tuve que cambiar mi ofrenda. Le dije, Señor, yo te daría más, yo pagaría más, pero esto que te doy lo doy con todo mi corazón. Y estuve tranquilo y pude ofrendar. Pero siempre debemos estar atentos a la voz del Señor, porque nos confirma a su tiempo el lugar. Él nos confirma a su tiempo lo que Él tiene para ti, para tus hijos, para tu esposa, para tu familia, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Dice que esta palabra de Genezaret en hebreo se comienza también con una palabra que es Osher, que comienza con la letra In y que significa riqueza, y también con la letra Aleph, que también significa felicidad. Sabemos que cuando ponemos a Dios en primer lugar, sobre todas las cosas, Él envía la felicidad que tú necesitas. Dice la palabra del Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la ofrece, porque la paz que el mundo ofrece es temporal. Hoy puedes estar tranquilo y mañana puedes estar peor. Pero la paz, el gozo, la felicidad, la riqueza que el Señor te da, dice que no añade tristeza juntamente con ella, porque Él te hace ser libre. Pero si en este momento estás pasando un proceso y que ese proceso tiene que ser para ti nada más, no bajemos las manos, no nos rindamos, no desfallezcamos. No dejemos que esas olas hagan que tenga miedo. Yo quiero que levantes tu mano en esta noche y que repitas conmigo: fuera de mi vida, todo temor. Fuera de mi vida, todo miedo. Fuera de mi vida, toda incredulidad. Amén. Porque dice la palabra del Señor que todo es posible para aquel que cree. Y tenemos que creer, mi hermano, que no estamos solos, que Él está con nosotros, pero que también tienes que volver a tu primer amor. Si quieres ver la obra de Dios en tu vida, tienes que volver a tu primer amor. ¿Sabes que todas las cosas que pasamos son por descuidos? Son por alejamientos que no nos damos cuenta, pero son alejamientos que tenemos para con el Padre. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la palabra? ¿Realmente lo hacemos? ¿Realmente dedicamos un tiempo para decirle, Señor, este tiempo es para escudriñar tu palabra, este tiempo, Padre, es un tiempo que yo quiero estar contigo? ¿Realmente lo hacemos? Sabes que nuestro Señor Jesucristo buscaba el momento más
solo para tener comunión con el Padre. Busca ese momento también. Y si te lo comparto es porque el Señor también a mí me lo compartió y me lo dijo. Porque también nosotros pasamos por esas situaciones en las cuales el Señor nos habla y nos dice, ¿qué pasó? Extraño tu voz. Es un tiempo, hermano, de verdad que yo te invito a que te comprometas con Él. No te comprometas con nadie más. Con nadie más. Porque el hombre te puede fallar. Pero Él jamás te va a fallar. Él siempre va a estar contigo. Él nunca te va a dejar. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Él tiene el cuidado de ti. Y Él ha estado hablando en estos últimos días cuánto Él nos ama, pero también cuánto quiere que creamos en Él. Que no perdamos esa fe, que no perdamos ese amor, que no perdamos esa esperanza. Que sigamos siendo esa luz, que sigamos dando ese amor, que sigamos dando vida. Porque es lo que nos han administrado y lo que tenemos que tener grabado aquí en nuestro corazón. El Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros, mi hermano. Para cuando llegue ese día glorioso que todos esperamos, podamos encontrarnos con Él en las nubes. Y que si tal vez el Señor nos lo permite, que podamos ver ese momento glorioso, también estemos listos cuando nos levante del lugar donde estemos dormidos. Pero eso es lo que todos debemos anhelar. Y todo lo vamos a poder hallar, pero solamente en lo íntimo. En lo íntimo solamente con Él. Yo quiero que te pongas de pie. Levantes tus manos y también le pongas al Señor esa carga que tú traes. Ponle tu carga en sus manos. El problema que tú traes, pónselo en sus manos. La dificultad que tú tienes, pónselo en sus manos. Y el Señor, yo no quiero cargar más con esto. Yo no quiero tomar ya más malas decisiones. Yo no quiero que haya más duda en mi vida, Señor. Yo quiero poner todas mis cargas en tus manos. Dice la palabra del Señor, echar sobre Él toda ansiedad. Porque hoy el Señor nos quiere hacer libres de todo eso que traemos, mi hermano. Hoy el Señor quiere romper toda cadena, quiere quemar todo yugo y quiere darnos esa libertad de esperar con fe, creyendo que lo que tú pidas, lo vas a recibir. Lo que tú pidas, lo vas a tener. Si tú crees, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede.